Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. El género negro goza de indudable vitalidad. Una de las señales de su vigor es que se escribe y se lee en casi toda la geografía planetaria. Otro síntoma de fortaleza es que, más allá de lo cuantitativo, frecuentemente surgen nuevos autores valiosos que enriquecen esta corriente literaria. Pero hay algo que por lógica no es tan frecuente: la aparición de algunos escritores que evidencian una óptica novedosa y un genio narrativo que los hace sobresalir entre sus pares. Muchas veces estos artistas tienen un círculo limitado de lectores pese a la calidad de sus obras. Otros, felizmente, alcanzan la difusión masiva para deleite de una multitud de personas alrededor del mundo. Claro que las multinacionales del libro se rigen por la lógica financiera. A partir de la profusión de aficionados a la literatura policial en el mundo, inventan todos los años uno o varios supuestos autores geniales que, si bien no aportan nada en lo literario, les proporcionan suculentas ganancias. Para respaldar a estos espurios descubrimientos cuentan con un notable aparato publicitario mediático y el respaldo de una parte de la crítica cooptada por el poder del dinero. Pero así como la multiplicación de ejemplares vendidos alrededor del mundo no es un sinónimo de calidad literaria, tampoco es un antónimo. Cada tanto, las editoriales necesitan que sus campañas publicitarias tengan el respaldo de la verdad, de un libro valioso que dé credibilidad a sus otros endebles inventos. Esta introducción viene a cuento porque hoy voy a compartir con ustedes mis lecturas de un escritor extraordinario, más allá del fenómeno editorial que puede haber despertado las reservas de algunos lectores acostumbrados a desconfiar de las mentiras de la maquinaria de difusión de la industria editorial. Queridas y queridos oyentes, les cuento que cuando lo leí por primera vez me pareció deslumbrante. Al leer su obra nuevamente, 18 años más tarde, justamente para escribir este programa, me volvió a impactar de la misma manera. Por eso, este capítulo 137 del Dulce Veneno de la Novela Negra está dedicado a Stieg Larsson y la serie Millennium. Pero por favor, Sergio Reynoso, vamos a la música.
Escuchamos Jazz por el Esbjörn Svensson Trío. El juicio inevitablemente ya había terminado y todo lo que se había podido decir estaba ya dicho. Ni por un momento le cupo la duda de que lo iban a declarar culpable. El fallo se hizo público por escrito el viernes a las 10 de la mañana. Ya solo quedaba el análisis final de los reporteros que esperaban en el pasillo del juzgado. Mikael Blomqvist los vio a través de la puerta abierta y se detuvo un instante. No quería hablar de la sentencia que acababa de recoger, pero sabía mejor que nadie que las preguntas resultaban inevitables y que debían ser hechas y contestadas. Así es como se siente un delincuente al otro lado del micrófono, pensó. Algo incómodo hirió la cabeza y se esforzó en sonreír. Los periodistas le correspondieron y le saludaron amablemente con movimientos de cabeza, casi avergonzados. A ver, Aftonbladet, Expressen, la agencia TT, TV4. ¿Y tú de dónde eres? Anda, del Dagens Industri. Me he hecho famoso, constató Mikael Blomqvist. Danos una buena frase, Kalle Blomqvist, dijo el reportero de uno de los dos grandes periódicos vespertinos. Mikael Blomqvist, cuyo nombre completo daba la casualidad de que era Carl Mikael Blomqvist, se obligó como siempre a no hacer muecas de desaprobación al escuchar su apodo. En una ocasión, hace 20 años, cuando tenía 23, y acababa de empezar su primer trabajo como periodista, una sustitución de verano, Mikael Blomqvist, sin mérito alguno y por puro azar, desenmascaró a una banda de atracadores de bancos que durante 2 años había cometido 5 espectaculares atracos. No cabía duda de que se trataba de la misma banda en todas las ocasiones. Su especialidad era entrar con un coche en pequeñas poblaciones y robar 1 o 2 bancos con una precisión prácticamente militar. Llevaban máscaras de látex que representaban a personajes de Walt Disney, razón por la que se los bautizó, en una jerga policial no del todo exenta de lógica, como la banda del Pato Donald. Este es el comienzo de Los hombres que no amaban a las mujeres, la primera novela de Stieg Larsson, publicada en 2005, que da inicio a la trilogía Millennium. El protagonista, Mikael Blomqvist, es un brillante periodista especializado en investigación, en particular de prácticas corruptas de los sectores más acaudalados del poder económico de Suecia. Es uno de los propietarios y editor jefe de la revista Millennium, una prestigiosa publicación independiente que no tiene vínculo alguno con los grandes grupos editoriales y sostiene una mirada crítica sobre la sociedad sueca. Blomqvist tiene valores éticos muy sólidos. Desprecia a los periodistas especializados en economía que actúan como apéndices de los poderosos. Mikael Blomqvist opinaba que el cometido del periodista económico era vigilar de cerca y desenmascarar a los tiburones financieros que provocaban crisis de intereses y que especulaban con los pequeños ahorros de la gente en chanchullos sin sentido de empresas.com. Tenía la convicción de que la verdadera misión del periodista consistía en controlar a los empresarios con el mismo empeño y misericordia con el que los reporteros políticos vigilaban el más mínimo paso en falso de ministros y diputados. A un reportero político nunca se le pasaba por la cabeza llevar a los altares al líder de un partido político. Y Mikael era incapaz de comprender por qué tantos periodistas económicos de los medios de comunicación más importantes del país trataban a unos mediocres mocosos de las finanzas como si fuesen estrellas de rock. En cuanto a su vida privada, Mikael tiene 43 años, es divorciado y desde sus tiempos de estudiante es amante de Erika Berger, que comparte con él la jefatura de redacción de la revista.
Ese vínculo que mantuvo durante su matrimonio y que nunca le ocultó a su esposa lo llevó al divorcio. Erika, en cambio, está casada con un artista que sabe del vínculo de su cónyuge con Michael y lo acepta. A lo largo de su carrera, Michael siempre fue riguroso en cuanto a corroborar la información que publicaba. El hombre que no amaba a las mujeres se inicia en el momento en que Blomqvist es condenado por difamación. Deberá cumplir 3 meses de cárcel y pagarle 150.000 coronas, aproximadamente $20.000, a Hans-Erik Wennerström, un empresario enriquecido a través de negocios turbios. En un artículo, Michael sostenía que Wennerström había desviado fondos públicos destinados a inversiones industriales en Polonia para el tráfico de armas. Pero en el juicio por alguna razón no pudo presentar las pruebas de sus afirmaciones. Blomqvist, que renuncia al cargo de redactor jefe de Millennium, ya que teme que su condena perjudique la credibilidad de la publicación y su frágil economía, recibe un llamado telefónico inesperado. Dirk Frode, el abogado de Henrik Wanger, un anciano de 82 años que en el pasado fue la cabeza de uno de los grupos empresarios más importantes de Suecia, le comunica que el industrial quiere contratarlo. En un principio el periodista se resiste, pero los argumentos del letrado despiertan su curiosidad y decide reunirse con Wanger para escuchar su propuesta. Te he dicho que me gustaría encargarte 2 cosas. Quiero que escribas una historia o una biografía de la familia Wanger. Para simplificar la llamaremos mi autobiografía. No será una lectura muy edificante, sino una historia de odio, de peleas familiares y una avaricia desmesurada. Pondré a tu disposición todos mis diarios y archivos. Tendrás acceso libre a mis pensamientos más íntimos y podrás publicar absolutamente toda la mierda que encuentres sin restricciones. Creo que esta historia hará que Shakespeare parezca un simple cuento para niños. En un principio, Michael está decidido a rechazar la propuesta, pero el anciano lo sorprende. Pero antes de seguir contándoles, creo que este momento es el adecuado para escuchar algo más de jazz sueco.
Escuchamos Cornet por el Esbjörn-Svensson Trío. El verdadero motivo por el que Wagner se propone contratar a Blomqvist es que quiere que investigue una situación que lo atormenta desde hace 36 años. En 1966, su nieta favorita, Harriet, que tenía 16 años, desapareció misteriosamente y nunca se supo nada más de ella. La joven estaba en una finca familiar ubicada en una isla completamente desconectada del continente. Nunca se supo lo que pasó y pese a que se investigó exhaustivamente, no se encontró ningún rastro de ella ni de lo que sucedió. Desde el momento de la desaparición, Wagner recibe sistemáticamente el día de su cumpleaños una flor prensada enmarcada similar a las que le regalaba a su nieta en esa fecha desde que tenía 8 años. El anciano cree que el obsequio está destinado a mortificarlo, ya que considera que se lo envía a algún integrante de su familia, seguramente el mismo que la mató y ocultó el cadáver. Wagner quiere que Michael intente encontrar la verdad de esa desaparición. El libro biográfico será la tapadera perfecta, ya que le dará vía libre para investigar a la familia. Ofrece pagarle unos honorarios muy elevados, casi 2,5 millones de coronas, aproximadamente $360,000, por trabajar un año en la investigación. Además, si tiene éxito, le abonará otro tanto como bonificación. Pese al dinero, el periodista no acepta, hasta que el empresario le hace un ofrecimiento irresistible. Porque te voy a ofrecer algo que el dinero no es capaz de comprar, pero que tú deseas más que nada en el mundo. ¿Y qué es? Los ojos de Henrik Wagner se entornaron. Te puedo dar a Hans-Erik Wennerström. Te mostraré que se trata de un estafador. Da la casualidad de que empezó su carrera profesional conmigo hace 35 años y puedo servirte su cabeza en bandeja de plata. Resuelve el caso y convertirás tu derrota en los juzgados en el reportaje del año. La coprotagonista de la novela, e indudablemente el personaje más original, es Lisbeth Salander, una implacable hacker que en su trabajo como investigadora es extremadamente competente. El dueño de la agencia donde trabaja,
Dragan Armansky, considera que es la mejor investigadora que conoció en sus 40 años de profesión, pese a su apariencia singular. Armansky le contaba hacerse a la idea de que su investigadora estrella fuera una chica pálida, de una delgadez anoréxica, pelo cortado al cepillo y piercings en la nariz y en las cejas. En el cuello llevaba tatuada una abeja de 2 centímetros de largo. También se había hecho 2 brazaletes, uno en el bíceps izquierdo y otro en un tobillo. Además, al verla en camiseta de tirantes, Armansky había podido apreciar que en el omóplato lucía un gran tatuaje con la figura de un dragón. Lisbeth era pelirroja, pero se había teñido de negro azabache. Solía dar la impresión de que se acababa de levantar tras haber pasado una semana de orgía con una banda de heavy metal. Lisbeth tiene 24 años, pero su apariencia es la de una adolescente de 14. Más allá de su aspecto, tiene una inteligencia portentosa. Es una persona ermitaña, poco comunicativa y rebelde, que en el trato social suele ser distante o inclusive intolerante y agresiva. Tiene conocimientos de boxeo y puede ser muy competente si tiene que defenderse en una pelea callejera, pese a su físico diminuto. Tuvo una infancia traumática de la que no conocemos detalles. Cuando tenía 13 años, un juez decidió encerrarla en una clínica psiquiátrica infantil, considerando que podía ser peligrosa para sus compañeros. Se basó en un informe falsificado por un psiquiatra, Peter Teleborian, que durante la internación la sometió a graves maltratos. Durante los 2 años que Lisbeth pasó en ese establecimiento, se negó a hablar con él y con sus colegas. Al salir, resistió la tentativa de someterla a la disciplina del sistema educativo, manteniendo un absoluto silencio y negándose a dar respuestas en los exámenes. No terminó el colegio. Muchos cometen el error de considerar su silencio, que en realidad es un acto de resistencia, como una muestra de falta de capacidad intelectual. En realidad, Lisbeth no tolera el autoritarismo y la estupidez. Desde el momento en que fue internada, el juez le designó un tutor para que se haga cargo de sus bienes e intereses. Tuvo la suerte de estar a cargo de Holger Palmgren, un hombre sensible y comprensivo que intentó ayudarla y fomentó su independencia. Recientemente, Palmgren se enfermó y su sucesor, Nils Burman, es un hombre intolerante que pretende tiranizarla, recortar su independencia, doblegar su voluntad, quedarse con su dinero e inclusive abusar de ella. En el inicio de la narración, Dirk Frode, el abogado de Wenger, contrata a Lisbeth para investigar a Mikael Blomqvist. Quiere saber muy bien a qué persona su jefe le va a ofrecer un trabajo tan delicado. El informe es exhaustivo y tiene datos que parecen imposibles de obtener. El abogado se asombra de la eficiencia de la joven. Cuando luego de 6 meses de trabajo el periodista se da cuenta de que necesita un colaborador para seguir adelante con la investigación, Frode le propone contratar a Salander. Cuando Blomqvist lee el informe que la joven hizo sobre él, se asombra por los detalles que Salander descubrió. Ella acepta colaborar con el periodista. En la conjunción entre estos dos personajes se sostiene toda la historia. No les voy a contar más de la trama, que es compleja y apasionante. Es extremadamente difícil interrumpir la lectura de los hombres que no amaban a las mujeres. Pero no se trata solo del manejo del suspenso a través de trucos. La novela tiene una estructura narrativa perfecta. La historia crece y toma una dimensión sorprendente hasta llegar a una culminación que
no puedo calificar de otra manera como sublime. Más allá de la trama, la dramaturgia se sostiene en la solidez de los protagonistas. Blomqvist y Salander cobran vida propia, son complejos, contradictorios, vehementes, impulsivos en ocasiones, y aunque tienen una gran capacidad de llevar adelante su labor, no están exentos de equivocarse, son decididamente humanos. Otra gran virtud del libro reside en su mirada sobre la sociedad sueca. Lejos de idealizarla, Stieg Larsson revela los aspectos más tenebrosos de ese país. Los mecanismos de enriquecimiento ilícito, la desigualdad, la violencia, las relaciones entre el nazismo y el poder económico financiero. Son los mismos temas que Larsson, que tiene algunos rasgos en común con Blomqvist, investigó como periodista. Lejos de cualquier intención panfletaria, esa información es parte estructural de la narración que tiene que ver con la manera de pensar, las motivaciones y las acciones que Blomqvist y Salander investigan. Aunque han pasado casi 20 años, todavía recuerdo la profunda conmoción que me produjo leer por primera vez a Stieg Larsson. Y lo mejor estaba por venir. Estaba amarrada con correas de cuero en una estrecha litera de estructura de acero. El correaje le oprimía el tórax. Se hallaba boca arriba, tenía las manos esposadas a la altura de los muslos. Hacía mucho tiempo que había desistido de todo intento de soltarse. Se encontraba despierta, pero con los ojos cerrados. Si los abriera, solo vería oscuridad. La única luz existente era un tímido rayo que se filtraba por encima de la puerta. Tenía mal sabor en la boca y ansiaba lavarse los dientes. Una parte de su conciencia aguardaba el sonido de unos pasos que anunciarían su llegada. Ignoraba qué hora de la noche sería, pero le parecía que empezaba a ser demasiado tarde para que él la visitara. Una repentina vibración le hizo abrir los ojos. Era como si una máquina se hubiese puesto en marcha en algún lugar del edificio. Unos segundos después, ya no estaba segura de si se trataba de un ruido real o de si se lo había imaginado. Tachó un día más en su mente. Era el día número 43 de su cautiverio. Estas son las primeras líneas del prólogo de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, la segunda novela de la trilogía Millennium, publicada en 2005. Voy a tratar de hacer una síntesis de las líneas generales del desarrollo de esta novela sin contarles el argumento ni revelarles demasiados detalles de la anterior. La novela comienza 1 año y medio después de lo relatado en Los hombres que no amaban a las mujeres. Lisbeth Salander está de vacaciones en el Caribe. Como se explica en el final de la novela precedente, ha conseguido hacerse de una importante suma de dinero y está dispuesto a disfrutarla. Ha cortado toda vinculación con Mikael Blomqvist y dedica parte de su tiempo a intentar resolver el teorema de Fermat, tal vez el problema matemático más famoso de todos los tiempos. Blomqvist, por su parte, regresó a Millennium luego de recuperar el prestigio que había perdido después de esclarecer el caso Wennerström. Intentó ponerse en contacto con Lisbeth, pero le resultó absolutamente imposible. A diferencia de la novela anterior, donde desde el inicio había una trama central, se desarrollan en esta varias subtramas que confluyen. Una pareja de jóvenes periodistas, Dag Svensson y su novia Mia Johansson, se han acercado a Millennium. Quieren que la revista publique una rigurosa investigación que han realizado sobre la trata de mujeres, más específicamente sobre una mafia que somete a explotación sexual a jóvenes provenientes de los países bálticos y de Rusia, muchas de ellas menores de edad. Bueno,
Puedo documentar, por ejemplo, que un funcionario del Ministerio de Justicia relacionado con la elaboración de la ley sobre el comercio sexual se ha aprovechado por lo menos de 2 chicas que han venido aquí a través de la mafia sexual. Una de las jóvenes tenía 15 años. Llevo 3 años trabajando a tiempo parcial en esta historia. El libro estudia casos concretos de algunos de los puteros. Aparecen 3 policías, uno de los cuales trabaja en la policía de seguridad y otro en la brigada antivicio. Hay 5 abogados, un fiscal y un juez. También se habla de 3 periodistas. Uno de ellos ha escrito varios textos sobre la trata de blancas. En su vida privada se dedica a poner en práctica sus fantasías violadoras con una prostituta adolescente de Tallinn. Y en este caso no se trata de ningún juego sexual de mutuo acuerdo. Voy a revelar sus nombres. Tengo en mi poder documentos irrefutables. La investigación está casi completa, aunque le falta esclarecer la identidad de un encumbrado y violento integrante de la red conocido por el nombre de Sala. Cuando indagan sobre el tema no encuentran respuestas. Aunque su nombre aparece en expedientes vinculados con diversas actividades delictivas, no se conoce su verdadera identidad. Las personas que pudieron haber tenido algún contacto con él no quieren hablar, mantienen un silencio absoluto que evidencia el temor que le tienen. Por su parte, el tutor de Salander, Nils Bjurman, guarda un intenso odio contra Lisbeth luego de que ella, según lo contado en el libro anterior, lograra escapar de su control y lo humillara. Cuando Lisbeth regresa a Estocolmo, el tutor se pone en contacto con una banda de violentos ángeles del infierno para que ejecuten su venganza. Otra línea de narración revela algunos detalles del tormentoso pasado de Lisbeth. Esclarecen algunos aspectos de su compleja personalidad y evidencian que ninguna de las violencias que sufrió es casual, sino que tienen que ver con una historia que se va develando gradualmente. El conflicto central de la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina se desencadena cuando son asesinados los investigadores de la red de trata, Dag Svensson y Mia Johansson. Casi en simultáneo aparece muerto de un balazo el tutor de Lisbeth Salander, Nils Bjurman. La policía descubre que el arma con la que fueron asesinados los 3 pertenecía a Bjurman y tiene 2 huellas digitales de Lisbeth. Evidentemente se trata de un montaje. Hay personas vinculadas al poder que están interesadas en culpar a la joven hacker. Ella se transforma en la principal sospechosa. La policía la busca intensamente, pero Lisbeth sabe ocultarse. La fuerza de seguridad es manipulada. Los enemigos de Salander le hacen llegar mentiras sobre ella. Los investigadores las difunden con la complicidad de los medios de comunicación. Dicen que se trata de una asesina psicótica con antecedentes violentos y que integra una banda de lesbianas satánicas. Los investigadores se extrañan de que las personas que mejor la conocieron en el pasado, Blomqvist, su ex tutor Holmer Palmgren, su empleador Dragan Armanskin, consideran imposible que haya sido la autora de esos crímenes. Justamente, ellos 3 acuerdan intentar esclarecer los asesinatos y ubicar a Lisbeth para ayudarla. Pero Salander no es solo perseguida por la policía. El misterioso Sala y sus cómplices quieren matarla. Sus acciones están vinculadas con un sector de los servicios de inteligencia de la policía sueca, la SAPO, que están involucrados en gravísimos crímenes que se relacionan con la historia previa de la joven. La novela tiene un inicio calmo
y va tomando vuelo gradualmente y llega a ser más intensa y apasionante que los hombres que no amaban a las mujeres. La protagonista indudable es Lisbeth. Michael es un personaje relevante, pero la trama se construye en torno a ella. Una última observación. Si bien la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina tiene una conclusión, la historia queda abierta y continúa en el libro siguiente, que se llama La reina en el palacio de las corrientes de aire, y que, ya les anticipo, es el mejor de la serie. Vamos a escuchar algo más de jazz sueco. Compartimos In My Garage por el Esbjörn Svensson Trio. Anders Johansson salió hasta la entrada de urgencias al encuentro de las camillas.
Su compañera de guardia, Katarina Holm, se ocupó del primer paciente que ingresó, un hombre mayor con graves lesiones en la cara. A Jonasson le tocó ocuparse de la segunda paciente, una mujer con heridas de bala. Hizo una rápida inspección ocular y constató que parecía tratarse de una adolescente en estado muy crítico y cubierta de tierra y de sangre. Levantó la manta con la que el equipo de emergencia de protección civil había envuelto el cuerpo y vio que alguien había tapado los impactos de bala de la cadera y el hombro con tiras de una ancha cinta adhesiva plateada, una iniciativa que le pareció insólitamente ingeniosa. La cinta mantenía las bacterias fuera y la sangre dentro. Una bala le había alcanzado la cadera y atravesado los tejidos musculares. Jonasson levantó el hombro de la chica y localizó el agujero de entrada de la espalda. No había orificio de salida, lo que significaba que el proyectil permanecía en algún lugar del hombro. Albergaba la esperanza de que no hubiera penetrado en el pulmón, y como no le vio sangre en la cavidad bucal, llegó a la conclusión de que probablemente no fuera ese el caso. Radiografía, le dijo a la enfermera que lo asistía, no hacían falta más explicaciones. Acabó cortando la venda con la que el equipo de emergencia le había vendado la cabeza. Se quedó helado cuando con la yema de los dedos palpó el agujero de entrada y se dio cuenta que le habían disparado en la cabeza. Allí tampoco había orificio de salida. Les leí un fragmento del primer capítulo de La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, la tercera novela de la serie Millennium. Una observación en cuanto a los títulos de las ediciones españolas de los libros. La traducción del título original de Los hombres que no amaban a las mujeres sería Hombres que odian a las mujeres, bastante fiel. El segundo, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, debería haberse traducido como La niña que jugaba con fuego, claramente una distorsión. Por último, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire es, en el original sueco, el castillo de aire que estalló. No hay reina ni corrientes, solamente la imposición del marketing y una falta clara de respeto al autor. Más allá de esa pequeña canallada, el libro es excelente, el mejor de la serie. La novela continúa donde termina la anterior. Lisbeth ingresa en un hospital en estado gravísimo. Un balazo en la cadera, otro en el hombro y un tercero en la cabeza. De hecho, el proyectil calibre 22 está alojado aún en su cerebro, lo que pone en riesgo su vida. La policía quiere esclarecer los hechos. Los investigadores se comienzan a dar cuenta de que Salander no era la psicótica lesbiana satánica que les quisieron hacer creer. De todas maneras, el fiscal, un oportunista, decide procesarla por lesiones graves, intentos de homicidio, amenazas y robo. El funcionario judicial es ambicioso, desea que Lisbeth sea condenada en un juicio que tenga una gran repercusión mediática y que lo lleve a progresar en su carrera. Se deja influenciar por miembros de la policía secreta, la Sapo, que no quieren que la verdadera historia de la joven se conozca. El objetivo de los agentes de inteligencia es matarla o que sea considerada culpable y luego, con la colaboración del psiquiatra Peter Teleborian, el que la atormentó cuando tenía 13 años, sea declarada psicótica y encerrada en un establecimiento para enfermos mentales. Saben que si la verdad acerca de ella sale a la luz, las acciones ilegales de los agentes de la Sapo tomarían estado público. La trama principal de la novela transcurre en varias líneas paralelas. Una tiene que ver con Lisbeth, que durante la mayor parte del libro permanece encerrada en la habitación del hospital y custodiada por un guardia. Está en casi absoluto aislamiento, tiene la certeza de lo que pretenden sus enemigos, pero sus medios para accionar sobre esa situación son muy limitados. En paralelo, Michael Blomqvist
Dragan Armansky y el primer tutor, Holger Palmgren, intentan esclarecer quiénes son los integrantes de la Sapo que quieren encerrar a Lisbeth y cuáles son sus motivaciones. A la vez, el grupo de policías a cargo de la investigación se da cuenta de que han sido engañados y tratan de llegar a la verdad, aunque sus posibilidades de indagar están restringidas por la acción del fiscal, que quiere que la joven hacker sea condenada. Otra línea tiene que ver con las acciones de los agentes de inteligencia que no vacilan en cometer crímenes para silenciar el caso. La novela cierra la historia planteada en La chica que quería una cerilla y un bidón de gasolina. Como en las novelas anteriores, el crecimiento dramático es impecable. Si hay que marcar un defecto grave de esta trilogía, es que le roba horas de sueño a los lectores, ya que es sencillamente apasionante. Los personajes que han cobrado vida en la primera parte siempre actúan en consonancia con su personalidad. Lo político nunca deja de estar presente, pero no de una manera superficial. Larsson muestra sin maniqueísmo las zonas oscuras del modelo sueco, en particular lo referente a lo que en la Argentina se suele llamar los sótanos de la democracia, los servicios de inteligencia del Estado. Al llegar a este punto es necesario hablar del escritor, que murió a los 50 años de un ataque al corazón, poco después de entregar al editor el tercer libro de la serie Millennium, cuando faltaban apenas algunos días para que se editara el primero, que no llegó a haber publicado. Larsson era hijo de padres adolescentes, por lo que fue criado por sus abuelos. Influyó mucho sobre él su abuelo, comunista y antifascista, que en el pasado había sido recluido en un campo de concentración. En la década del 70, Stig militó en una organización trotskista, la Liga Comunista de los Trabajadores. Viajó a África, fue corresponsal en la guerra de Eritrea. En una manifestación contra la guerra de Vietnam, conoció a Eva Gabrielson, su compañera de toda la vida. Como periodista se dedicó a investigar a los grupos neonazis violentos y sus vinculaciones con el poder político y financiero. Dirigió Expo, una revista dedicada a ese tema, y por las amenazas que recibía, tuvo que vivir en la clandestinidad varios años. No figuraba en los registros del Estado ni en la guía telefónica. No pudo casarse con su compañera por el peligro de que algún papel pudiera delatar su paradero. Durante 3 años se dedicó por las noches, hasta altas horas de la madrugada, a escribir Millennium, su única obra de ficción. En Suecia la legislación no reconoce a los convivientes como herederos. Como Larsson no se llegó a casar con su compañera con la que convivió durante 35 años, los derechos de autor pasaron a su padre y a sus hermanos, con los que no mantenía ningún vínculo. Un detalle más. Si bien Mikael Blomkvist refleja algunos aspectos, diría, externos y algo de lo interno de la personalidad y la vida de Larsson, en realidad su espíritu está mucho más presente en Lisbeth Salander, su rebeldía irreductible. Tras la muerte de Larsson, los lectores también sufrimos una pérdida. Por el ser humano, la literatura establece una ligazón unilateral, no desprovista de efecto de mente a mente entre el escritor y el lector, y también por el vacío de saber que ya no habrá libros nuevos de un autor tan extraordinario. Aprovechando este legítimo sentimiento, la industria editorial y sus herederos decidieron que la serie Millennium continuara. Acordaron con otro escritor y periodista sueco, David Lagercrantz, para que escribiera nuevas novelas con los mismos personajes. En principio a mí me parecía una aberración, una falta de respeto, pero cuando escribí este capítulo me decidí a leerlas para compartir mi impresión con ustedes.
Comencé con Obscuritas, la única novela de Lagercrantz previa a Millennium. Era realmente muy buena. Luego, con cierta expectativa favorable, empecé a leer la primera continuación de la serie de Larson. La abandoné sin terminarla. Era evidente que los protagonistas no pensaban ni actuaban como los personajes creados por Stieg Larsson. En definitiva, era una mala copia fruto de la codicia de quienes concibieron el negocio. Un insulto a la memoria del artista. Queridas y queridos oyentes, hasta aquí llegamos con este programa. Nos vamos con jazz sueco. El Esbjörn Svensson Trio va a ser From Gagarin Point of View. Les agradezco mucho.